misericordia es eterna. Cantemos con fuerza. Dios es fiel. Amén, amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nos sentimos felices de estar congregados delante de su presencia. Quiero daros la bienvenida a todos los que en esta mañana nos encontramos en este lugar, como siempre intentando guardar al máximo todo el protocolo de seguridad. Somos testigos de lo que está pasando en nuestro país y no queremos sumar en ese sentido. Lo que queremos es ser conscientes de la gravedad de esta pandemia, tomar nuestras cautelas,
pero no por ello dejar de alegrarnos en el Señor. Y queremos no solo dar la bienvenida a todos los que estamos aquí, sino a todos los que desde sus casas o desde vuestras casas nos estáis siguiendo a través de las redes sociales, donde también nuestro culto online se emite y pueden también desde sus casas participar del mismo. Bueno, lo venimos repitiendo los últimos domingos y creo que vale la pena volver a insistir. Detrás de cada mascarilla, ¿qué se esconde? ¿Es así? Bueno, pues los que tengáis una sonrisa, levantad la mano y giraos para que os vean los demás, que estamos todos sonrientes en esta mañana, porque nos sentimos felices de estar, ¿eh? Y tenemos algunas que otras visitas, porque yo aquí de buen ojo, ¡pum!, veo ahí a David y algunos más, así que sed todos, de verdad, todos muy bienvenidos en esta mañana. Y os voy a pedir que os sentéis todos para que ahora se levanten únicamente aquellos que, porque sabéis que hoy es el último domingo de mes, entonces voy a pedir que se levanten aquellos que en el mes de agosto o cumplen años o van a celebrar algún aniversario. Así que poneos en pie, por favor, poneos en pie. En vuestras casas también poneos en pie, para que los demás lo sepan si celebráis un cumpleaños o algún aniversario. Y vemos por aquí unos cuantos. A ver, levantad la mano. ¿Cuántos cumpleaños? A ver, cumpleaños. Muy bien. Bajad vuestras manos. ¿Y aniversarios? ¿Sí? Por ahí tenemos aniversarios. Muy bien. ¿Qué tal si les damos un fuerte aplauso a todos ellos? Y les cantamos el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Y a los que están en casa, años feliz. Que el Señor os bendiga. Cumpleaños feliz. Otra vez, una vez más. Cumpleaños. Que se os oiga. Y allí también, Felicidades. Que el Señor os bendiga. Cumpleaños feliz. Amén. Permaneced en pie porque queremos orar por vosotros. Señor, gracias por el gozo que cada uno de estos hermanos y hermanas sienten en esta mañana de cumplir años o de celebrar algún aniversario a lo largo de este mes de agosto. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, que cuides de sus vidas, que las fortalezcas, que fortalezcas esas vidas, Señor, que sean de inspiración, que sean útiles en tus manos, Señor, y que puedan seguir experimentando el gozo de la vida, pero el gozo de una vida contigo. Gracias, Señor, por ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, que podéis tomar asiento y yo le doy paso a Ana en esta mañana, que hay unas cuantas noticias. Hola. Buenos días a todos. Me alegro de ver vuestras caras un domingo más. Varias noticias. Bueno, como ha dicho Elías, todos sabemos los rebrotes que está habiendo en el país, las medidas que tenemos que cumplir, la mascarilla. Si en algún momento tuviésemos que suspender los cultos presenciales, seguiríamos emitiéndolos online, como hemos estado haciendo durante los meses pasados, ¿vale? Avisaríamos con tiempo para que todos estéis enterados, pero de momento aquí estamos juntos y animamos a las familias también con hijos que recuerden que ya pueden venir al culto, que pueden estar aquí los niños. Eso sí, durante la predicación, para que ellos también tengan su tiempo, pueden traer sus tablets, podemos dejarles los móviles y con auriculares conectarse con su tiempo de Aventura Kids, ¿vale? Que para ellos también es importante tener su historia y aprender a su nivel también, ¿verdad? También los domingos por la tarde tenemos el programa Sumérgete. Acordaros que podemos juntarnos en la piscina, hay plazas limitadas, así que hay que hablar con Inma para poder reservar nuestra plaza y poder pasar la tarde con algunos hermanos, poquitos porque hay pocas plazas, pero también disfrutar juntos, ¿de acuerdo? Una cosita más. Los diezmos y ofrendas, recordad que tenemos fuera no, justo aquí a la entrada, en la puerta, donde podemos depositarlos, y en la misma cuenta donde podemos también hacer la transferencia de nuestros diezmos y ofrendas, podemos hacer la transferencia de misiones internacionales. También tenemos sobres
Mira, me han dejado aquí la chuleta. Tenemos los sobres también para poder dar nuestra ofrenda para misiones nacionales. Perdón, me he equivocado, internacionales es en Navidad. Misiones nacionales, ¿vale? Y por último, para que todos estemos enterados de todo lo que pasa, todas las cosas que podemos hacer, todas las cosas que tenemos en la iglesia, tenemos nuestra intraweb, acordaros, www.iglesiadenia.org. ¿Qué encontramos ahí? Pues mirad, Marcos nos ha hecho esta diapositiva súper visual que podemos ver todo, estudios bíblicos, las noticias, oración, los grupos ADN, boletín, los cultos, Aventura Kids, todo lo que pasa en la iglesia podemos verlo ahí. Así que os animo a que entréis durante la semana y veáis los motivos de oración y las diferentes actividades. Que el Señor os bendiga. Ahora sí, vamos a tener una lectura bíblica. Empezamos con el Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No serás como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con bridas y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alegraos vosotros los justos, regocijaos en el Señor, cantad todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Como sabéis, hace, pues no sé si son ya 3 semanas o por ahí, que regresó nuestro hermano Pau Abad del campo de refugiados de Lesbos. Y desde entonces estábamos pendientes de que nos diera un pequeño reporte, que nos compartiera un poco del testimonio de lo que él encontró allí, de qué manera pues, el Señor le utilizó a él y a los de su equipo. Pues sí, como dice Elías, estuve en el campo de refugiados de Lesbos, en Grecia, que es este que veis en la foto, desde principios de mayo hasta un poco más de mediados de junio. Y bueno, estuve ahí con la organización en la que trabajo, estuvimos ayudando a dar respuesta a los efectos que estaba teniendo la crisis del coronavirus allí, por ejemplo, pues ayudando a Médicos Sin Fronteras a establecer unas estaciones de aislamiento donde poder aislar a personas que pudieran presentar síntomas, hacérsele pruebas. Gracias a Dios no se ha dado ningún caso positivo, que se sepa. Pero bueno, también estuvimos ayudando a paliar otros efectos colaterales graves que se estaban produciendo, como por ejemplo
la paralización de la ayuda humanitaria que estaba llegando y también la falta de voluntarios. Muchos habían ido y no habían llegado nuevos. Entonces, bueno, estuvimos con muchas cosas y muy intenso. Y resumir esta experiencia, la verdad es que es difícil. Hay mucho drama humano, por una parte es una realidad muy amarga. Y bueno, no sé, para quienes no lo sepáis, el campo de refugiados de Lesbos actualmente viven unas 16.000 personas en un espacio muy reducido y con unas condiciones infrahumanas. Yo no sé si hay algún derecho humano que se cumpla dentro del campo de refugiados, la verdad. Y luego te encuentras con realidades muy fuertes, ¿no?, en tu día a día. Yo me acuerdo especialmente momentos en los que, pues por ejemplo, vi a una mujer desplomarse, desmayarse, caerse al suelo y yo preguntar qué le ha pasado a esta mujer y decirme todo el trama que lleva de venir desde su país de origen, Afganistán, sola con su hija, venir aquí, bueno, todo lo que ya pasó en el viaje, que para qué, venir aquí, encontrarse con que le han robado varias veces, con que las han amenazado, con que su hija de 7, 8 años quiere quitarse la vida y más cosas, ¿no? Entonces llega un punto que es un poco el reflejo de la situación límite a la que llegan estas personas. O, por ejemplo, también un joven que se levantó la camisa y me mostró una raja así de larga que le habían acabado de hacer con una navaja. Hay mucho crimen organizado dentro del campo de refugiados, hay incluso tráfico humano. Y otras historias. Me acuerdo también de chocarme mucho cuando veía niños llenos de picaduras de pulgas por las condiciones tan antihigiénicas que vivían. Pero bueno, esa es la parte más amarga. Si me pones otra foto, hay partes no tan amargas y es obviamente conocer a las personas allí y encontrarte con familias, entrar en sus tiendas, comer con ellos, pasar tiempo de calidad con ellos. Y la verdad es que la gran mayoría, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros, son de familias muy acogedoras, súper generosas, a pesar de no tener casi nada, comparten con nosotros, con los suyos, con la gente, con sus vecinos. Es algo que te conmueve, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que fue una de las notas positivas, yo diría que obviamente la nota más positiva es ver la obra de Dios en este lugar y saber que hay, incluso en un campo de refugiados formado por, qué sé yo, 95% de musulmanes, ver que hay iglesias que se están formando. Hay una iglesia congoleña que es visible, que se ve desde el campo de refugiados. Es una carpa, es un trozo de carpa encima y ya está. Pero bueno, son congoleños, la gente asume que en el Congo pues la mayoría son cristianos. Pero luego también hay iglesias clandestinas, iglesias secretas que se están formando. Tanto de personas creyentes que han huido de Irán o de Afganistán y por la persecución, como de personas que están conociendo al Señor ahí dentro del campo de refugiados. Así que eso, desde luego, es lo que también con lo que más me quedo, el ver que Dios sigue haciendo su obra y sigue levantando un pueblo para sí, incluso en un lugar de tanta oscuridad y tanto sufrimiento. Dice la palabra del Señor en el Salmo 147, versículo 1. Alabad al Señor, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Suave y hermosa es la alabanza. Queremos tener este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios y con ella queremos expresar cómo es Dios y quién es Dios, quién es Él y cómo. Y queremos también expresar todas las cosas buenas también que Él hace en nuestras vidas y que ha hecho y que hará en nuestras vidas. Vamos, hermanos, vamos a ponernos en pie y a decirle al Señor, tuya es mi adoración. Pase lo que pase, esté en la circunstancia que esté, Señor, tuya es mi adoración. Amén. Tuya
fuerte aplauso a nuestro Dios. Para Él es nuestra alabanza y nuestra adoración. Y hemos comenzado esta mañana diciendo que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel y en su palabra hay muchas promesas. Pero hay una en especial que queremos cantar en esta mañana. Y dice así: mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y queremos confiar en las promesas del Señor porque Él es fiel. Amén. Señor Dios fuerte, alabanza y adoración al Señor. Y ahora queremos hacerlo con nuestras oraciones. Vamos a tener un tiempo de oración al Señor, pensando en esto que acabamos de cantar: fuerza das al que espera en ti, Señor. Y queremos esperar en Él, en cada una de nuestras dificultades, y presentárselas al Señor.
Sí, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios cercano, Señor. No eres un Dios lejano. Gracias porque podemos confiar y descansar en tus promesas. Señor, gracias porque podemos esperar en ti, en cada una de nuestras dificultades, en cada uno de nuestros problemas. Podemos llevarlos a ti, sabiendo que tú nos escuchas, Señor. Y estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres un Dios grande, un Dios de poder y que sobre ti no hay nadie, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte y, Señor, entregarte nuestras vidas y lo que somos, tal como somos a ti, Señor. Te alabamos, Padre. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén. Amén. Podemos sentarnos.
En esta mañana nos vamos a acercar, como cada domingo, a la palabra de Dios para buscar en ella consejo, para buscar en ella instrucción. La palabra de Dios es un manual para la vida y necesitamos aprender de ella. Y me gustaría comenzar invitándoos a que pensáramos en que si tuviéramos que elegir los 5 personajes más relevantes de la Biblia, quitado Jesús, humanos, no divinos, solo humanos, ¿con qué 5 personajes nos quedaríamos? Yo me imagino que cada uno tendríamos nuestra lista, diríamos, de los top 5, ¿no? los más relevantes. Podríamos pensar, por ejemplo, que, bueno, tal como se presentaba en el Antiguo Testamento, a Dios se decía que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A lo mejor diríamos, pues estos pueden ser 3 que estarían dentro de los 5 más importantes. O si pensamos en aquel monte de la Transfiguración, donde Jesús se encuentra con 2 personajes del Antiguo Testamento, ¿quiénes eran? Moisés y Elías. Porque Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. La ley y los profetas eran lo más importante para el pueblo de Israel. Pero después, claro, ¿qué hacemos con José? Anda que no tiene importancia en el Génesis cuántos capítulos ocupa la historia de José. Pero también podemos pensar en clave del Nuevo Testamento y la importancia que tuvieron Pedro o el apóstol Pablo, ¿verdad? Imagino que cada uno nos quedaríamos con algunos de los personajes. Pero mirad, sea cuáles fueren esos personajes, no importa. Porque en todos ellos vamos a encontrar una mancha. En todos ellos vamos a encontrar pecado. En todos ellos vamos a encontrar fallos garrafales. Y no nos vamos a detener mucho en esta mañana en ello, pero Abraham, ¿qué hizo Abraham? Abraham tenía miedo de perder su vida y engañó al faraón y le dijo, esta que es mi mujer, no se lo dijo, esta es mi hermana. Porque si faraón se quería encaprichar con ella y era su esposa, a él se lo iba a liquidar. Entonces prefirió mentir. Pero ¿y Jacob? Jacob era conocido como el usurpador. Y anda que no cometió engaños e hizo cosas realmente detestables. Pero, ¿y Moisés? Moisés mató a uno. Pero ¿y David? De este nos vamos a ocupar hoy. Y Salomón, anda que no le tiraba a las mujeres. O Pedro, ya se habló la semana pasada de él. O Pablo, que también tenía sus defectos y también tenía sus pecados. ¿Sabéis? Lo que todo esto me inspira a mí es a pensar de que Dios no utiliza personas perfectas, sino personas que están dispuestas a ponerse, a pesar de sus limitaciones, de sus defectos, de sus pecados, a ponerse en manos de Dios. Eso es lo que Dios utiliza. Y mirad, hoy quiero aproximarme a uno de esos personajes que os había comentado, que es a David. Y sabemos que David también tuvo sus pecados, no uno, tuvo sus pecados. Pero se nos dice en la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, vamos a ver esto cómo se resuelve, ¿verdad? Un hombre que es capaz de cometer lo que vamos a ver y que se diga de él que es un hombre conforme al corazón de Dios, algo no cuadra, ¿verdad? A priori, pero vamos a ver que sí que cuadra. Por eso quisiera centrarme en esta mañana en el Salmo 32. En el Salmo 32. Si primeramente hacemos una perspectiva general de este Salmo, pues vamos a ver que, visto de una manera general, este Salmo es un Salmo de David, un Salmo más, que guarda una relación íntima con el Salmo 51, porque el Salmo 51 era un salmo en el cual David expresaba su profunda tristeza y su confesión por un pecado terrible que había cometido,
que entraremos más adelante en detalle y que conocéis en relación a Betsabé. ¿De acuerdo? Y en el Salmo 51 es una auténtica confesión de ese pecado y del dolor que trajo a su vida. El Salmo 32 guarda relación, pero ya es un salmo que lo ve con un poco más de perspectiva y lo que aporta es una instrucción, una enseñanza en relación a esa experiencia que David había tenido. De hecho, si tenéis ahí vuestras Biblias o en vuestras tablets o como queráis, si leéis en vuestras Biblias ese salmo, veréis que pone Salmo de David y pone una palabra que es un poco enigmática, masquil. ¿Qué significa? Pues viene a dar a entender que se trata de un salmo de enseñanza, de un salmo de instrucción. A través de este salmo, David quiere instruir, dar enseñanza al pueblo en base a una experiencia nefasta que él tuvo en su vida. Y por otro lado, vemos que los salmos, que como sabemos eran piezas musicales, en algunos de ellos encontramos varias veces que aparece la palabra Selah, o Selah, y que sabemos, porque ya lo estuvimos comentando en alguna ocasión, significa pausa. Era como una instrucción que se daba, o bien porque había que cambiar de coro, o bien porque había que cambiar de instrumentos, pero también porque era una pausa para meditar en torno a lo que se había cantado hasta el momento. En este salmo vamos a encontrar 3 pausas y que de alguna manera también descomponen en 4 partes este salmo que vamos a ver a continuación. Podemos dividirlo, como digo, en 4 secciones cada una de ellas. Y yo he querido ponerle como un título a cada una de esas secciones, ¿de acuerdo? Para que de alguna manera sepamos un poco en síntesis qué viene a abordar cada una de esas secciones. Yo la primera sección he querido llamarla el gozo del perdón. Y dice, que es el salmo que hemos leído anteriormente, que ha leído Inma, pero me gustaría que ahora lo pudiéramos desgranar. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mirad, este salmo arranca proclamando la felicidad, porque bienaventurado o dichoso o feliz viene a ser lo mismo, proclama la felicidad de aquel que ha experimentado el perdón de Dios. Algunos de nosotros podemos tirar mano a nuestro propio testimonio personal, recordar el primer encuentro que tuvimos con Dios y recordar aquel momento como cuando uno toma conciencia de su pecado y lo lleva delante del Señor, toma conciencia de su maldad, de sus transgresiones, de sus errores y los lleva delante del Señor, pasa primero por una profunda tristeza que se enfoca hacia sí mismo, pero a continuación da paso a un gozo que es imposible de explicar. Un gozo que nunca antes uno había sentido de esa manera tan profunda que embarga todo tu ser. Mirad, este salmo trata principalmente uno de los temas más complejos y sobre el cual hay mucha discrepancia a la hora de abordarlo, porque no siempre el tema de la culpa se trata bien. Mirad, hay quienes utilizan la culpa como un chantaje emocional. Hay quienes utilizan la culpa para echar en cara algo. Hay quienes utilizan la culpa para responsabilizar a alguien de algo que uno no quiere cargar con las consecuencias. Pero sabéis, también la culpa es un elemento positivo cuando se trabaja bien. Y cuando la finalidad es, como Dios pretendía con David, restaurar a David. ¿Cómo trabajó? ¿Recordáis cómo trabajó Jesús la culpa de Pedro por aquella negación que hizo? Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Lo recordáis, ¿verdad? Lo que persigue Dios es restaurar la vida y cuando la culpa se trabaja bien, entonces merece la pena asumir lo que esto significa. Así que vemos que en primer lugar hay un gozo que se proclama por la persona que se siente perdonada por Dios. Y mirad, aquí utiliza 3 términos,
transgresión, pecado, maldad o iniquidad no son tres sinónimos de nuestro lenguaje, no. O mejor dicho, en el hebreo original no eran tres términos que podían utilizarse indistintamente, no. Eran, diríamos, apuntaban a tres aspectos muy diferenciados. La transgresión apuntaba hacia la rebeldía hacia Dios. Un transgresor era el que mostraba una rebeldía contra Dios o contra la enseñanza de Dios. Habla de pecado, y el pecado tiene más un sentido de extravío, de extraviarse, de no acertar en la diana, de no acertar en el blanco, de fallar. O maldad e iniquidad, que hacen alusión a una depravación, a un acto de inmoralidad, que en este caso quizá David es lo que quería resaltar. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mirad, David experimentó el engaño en más de una ocasión. Y ese engaño le trajo graves consecuencias a su vida. Y por eso él llega a compartirlo como una virtud. Porque cuando uno ha pasado por el engaño y ha sufrido las consecuencias del engaño, valora mucho más lo que es caminar en rectitud y en verdad. Y por eso David lo comparte como un valor, una virtud. Pero continúa el Salmo y dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Selah. Después haremos la pausa. Pero pensemos, yo le he puesto, diríamos, esta es la segunda parte del primer bloque, por eso aparece ahí el mismo título, aunque ahí uno encuentra poco gozo, ¿verdad? El gozo precisamente es el resultado de esto. El resultado de tomar conciencia del grave dolor que le había aportado, diríamos, el guardar silencio, el no publicar, el no darle a conocer al Señor, el no revelar el mal, el pecado que él había cometido. Y por eso, ¿qué es lo que experimenta? Experimenta lo propio de una persona que está en una profunda depresión. ¿Sabéis que cuando uno se siente muy mal interiormente, hasta físicamente se siente mal? ¿Lo habéis experimentado alguna vez? Yo lo he experimentado. Es decir, tener un dolor o una profunda tristeza o un tema que te tiene como muy amargado y tú hasta físicamente te sientes mal. Y así es como se sentía David, como si los huesos se le fueran secando. Tiene un deterioro físico, pero también tiene un deterioro psíquico y espiritual. En mi gemir todo el día. Las personas depresivas dicen, no sé por qué, pero me paso el día llorando. A veces no saben a qué apuntarlo, a qué achacarlo, pero sienten que la tristeza, sienten que su estado de ánimo lo único que les proporciona es deseos de llorar y llorar y llorar. Y así estaba David, llorando, gimiendo. Tenía o sentía una terrible debilidad y que reconocía además que era una consecuencia de su pecado contra Dios. Y es entonces cuando este salmo nos invita a hacer pausa, a reflexionar en eso, a que pensemos quizá en los elementos de paralelismo que puedan haber entre la vida de David y mi propia vida. Y cómo en algunos momentos yo tampoco me atrevía a decirle a Dios mi pecado, o no me atrevía, si era un pecado contra otra persona, a confesárselo. Pero mientras dura ese silencio, sabemos que no nos sentimos en paz. Y todo ese estado de deterioro es el que vamos también, al igual que David, experimentando. Pero viene un bloque nuevo dentro del Salmo. Lo he titulado Sacar a la luz. Pero te confesé mi pecado. ¿Veis? Ahí hay un giro. Después del silencio, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú
perdonaste mi maldad y mi pecado. Mirad en 2 de Samuel, en el segundo libro de Samuel, a partir del capítulo 11, si queréis, cuando volváis a casa, cuando tengáis un tiempo de tranquilidad, empezad a leerlo, porque os va a enganchar. Y leeréis el capítulo 11, y el 12, y el 13, y el 14, y el 15, y os daréis cuenta de muchas cosas, y entenderéis muchas de las cosas que David expresa aquí en este salmo. Porque en el capítulo 11 es donde se describe qué pecado había cometido David. David ya se sentía un rey poderoso y ya no iba al frente de la batalla, enviaba a sus soldados, a sus comandantes, a que pelearan ellos. Y en ese estado de ociosidad fijó sus ojos en quien no tenía que fijarlos, en una mujer, y la hizo llevar a su aposento y se acostó con ella. Y aquella mujer se quedó embarazada. Y David ante eso, ¿qué hace? Pues agravar mucho más la situación. Vamos a hacer que su marido no se entere. Entonces, cuando venga del combate, hacédmelo traer y enseguida yo le enviaré a que se acueste con su mujer. Así no sabremos de quién ha sido el niño. Pero he aquí que Urías era un hombre muy íntegro. Y dice, ¿cómo me voy yo a volver a mi casa tranquilamente, a disfrutar con mi familia, con mi mujer, mientras el resto del ejército está aquí medio agotado, sin descansar ni nada? Así que él prefirió estar ahí velando con el resto del ejército, y esto le contrarió al rey, a David. No puede ser. Y trató de persuadirlo de distintas formas, y viendo que no había manera humana de conseguirlo, ¿qué hizo? Agravarlo más. Y lo envía de nuevo a combate. Pero dando instrucciones a su comandante en jefe para decirle ponerlo en primer lugar y después abandonarle, porque no tiene que salir vivo de allí. En aquel combate murieron muchas personas, y entre ellas Urías. Y ahora uno piensa y dice, ¿y este era el hombre conforme al corazón de Dios? No, este era un hombre esclavo de su pasión. Esclavo de su pasión. Ese fue el pecado que tuvo que confesar delante del Señor. Pero ojo, no es que un día de pronto sintiera un arrepentimiento profundo y dijo, esto no puede ser, qué gravedad he cometido. No, él no la veía o no quería verla. Pero he aquí que Dios, muy enojado con David, le envía al profeta Natán. Y Natán le comparte una parábola. No me voy a detener en ella porque si no me alargo. Leedla con tranquilidad. Pero utilizando una parábola, Natán le está poniendo el ejemplo de lo que él mismo había hecho. Y David, sin saber que se trataba de él, dice, este hombre merece la muerte. Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Y se queda de piedra. Y es ahí cuando recapacita. Y es ahí cuando se da cuenta que tiene que reconocer y confesar su pecado al Señor. Realmente, solo en ese momento es cuando David opera un cambio profundo en su vida. Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Dice, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Nuevamente, Selah, pausa, para reflexionar sobre todo lo que eso significa. Pero viene la tercera parte, el Dios confiable. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. David sabe que Dios es un Dios confiable, que le salvó muchas veces de manos de Saúl, que fue perseguido en muchas ocasiones, que estuvo a punto de morir, pero Dios en todo momento fue su refugio, fue su protección, fue su torre fuerte. Y por eso
ningún mal alcanza a aquellos que confían y descansan en ese Dios que es un Dios tremendamente bondadoso. Por eso una y otra vez expresa en muchos salmos cómo ese Dios es el Dios de su salvación, es su torre fuerte, es su refugio, es su salvación, su tabla de salvación. Pero fijaos, es un Dios en el que no solo él, porque era el rey David, sino en el que todos los que confían en él pueden invocarle. Su experiencia de perdón y de restauración no quiere que sea una experiencia íntima y personal, quiere que sea una experiencia de todos aquellos que invocan el nombre del Señor y que puedan experimentar cómo ese Dios es confiable, cómo en ese Dios se puede uno abandonar en sus brazos. Y David ofrece motivos más que suficientes para invocarle, para buscarle en los momentos más difíciles por los que uno pueda atravesar. Es una invitación hacia ti y hacia mí a buscarle en esos momentos en los que sentimos que las aguas nos sobrepasan, que la superficie se tambalea, que los problemas nos desbordan, que todo está muy por encima de nuestras posibilidades de poder resolverlo. Y en ese momento, cuando uno confía y descansa en Dios, ve que Dios ofrece salidas, incluso en direcciones en las que uno no imagina, porque para eso Él es Dios. Y nos lleva a la cuarta parte, el Dios que enseña. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. En esta parte final del Salmo también podemos descomponerla en dos apartados. Este que hemos leído, en el cual, en la misma línea que el pasado domingo, el Señor plantea el tomar el camino de la sabiduría, del consejo de Dios, o que tú decidas tomar tu propio camino y hacer las cosas, como se nos decía el pasado domingo, hacerlas a tu manera, como cantaba Frank Sinatra. Pero hay consecuencias en cada una de esas decisiones. Y por eso el consejo y la instrucción de Dios es: sigue mi consejo, sigue mi camino, sigue el consejo que yo te doy en mi palabra. Aunque algunas cosas no las entiendas, pero sigue mi consejo. Aunque con algunas cosas no estés de acuerdo, pero sigue mi consejo. Aunque tú creas que eres más listo y que hay una forma más inteligente de resolverlo, sigue mi consejo. No seas como el mulo o el caballo, cuyo brío, si no está bajo las bridas y bajo el freno, ¿sabéis lo que es un caballo desbocado, verdad? Pues así a veces somos nosotros, cuando intentamos resolver las cosas a nuestra manera, como caballos desbocados. No, toma consejo de mi palabra y te darás cuenta que el resultado será totalmente otro. ¿Cuánto sufrimiento y dolor se habría ahorrado David si hubiera seguido el consejo de Dios? En el tema que toca este salmo, podemos actuar o a la manera de Dios o a nuestra manera. Mirad, ¿podemos no perdonar a quien nos pide perdón? Y podemos no pedir perdón a quien hemos ofendido, pero va a tener consecuencias. ¿Podemos asumir la culpa que tenemos de nuestras acciones o rechazarlo? Pero tendrá sus consecuencias. Podemos trabajar la culpa de una manera en la cual no nos va a beneficiar para nada y tendremos que asumir nuestras consecuencias.
E incluso, fijaos, hay algo peor que ir en contra de la dirección de Dios y tener consecuencias. Es no sentir para nada culpa de nada de lo que hacemos. Cuando una persona actúa mal y no siente nada de culpa, que se preocupe más, porque es como que el Señor le ha dejado de la mano. Y eso es mucho peor. ¿Y cuántas veces el ir distanciándonos de Dios nos conduce a ese terreno peligroso en el cual ya no nos sentimos ni culpables de nada? Somos tan listos, racionalizamos tanto la culpa que no nos sentimos culpables de nada. Preocúpate si no sientes culpabilidad de nada, porque es posible que el Señor no esté actuando en tu conciencia. Por eso el consejo, repito, este salmo es un salmo de instrucción. El Señor, el Dios que enseña, es un salmo de instrucción y nos dice: obedéceme, conoce mis caminos, conoce mis pensamientos y síguelos para que te vaya bien a ti. Eso es lo que le decía a Josué: medita de día y de noche en mis estatutos, en mi palabra, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Porque Dios lo que quiere es que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien tenemos que hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. ¿Y cuál es el resultado final? Pues el resultado final es con el que se cierra el Salmo. Alegraos vosotros justos, regocijaos en el Señor, cantad todos vosotros los rectos de corazón. Mira, todos sabemos que ninguno de nosotros estamos a la altura de la talla de lo que el Señor pide de nuestra vida. Pero también sabemos el principio de la solución. El principio de la solución empieza por el reconocimiento. Mirad cuántas veces han venido personas en busca de consejo pastoral o de ayuda pastoral. Y tú has visto que lo primero que tienen que hacer es reconocer el problema que tienen. Porque mientras no lo reconozcan, no van a salir de ese hoyo. Y Juan Andrés lo sabe también muy bien, ¿verdad? A menos que tú identifiques y reconozcas que lo que está pasando en tu vida es por culpa de esto que no quieres admitir, no vas a encontrar salida. Pero en el momento que lo admitas, estarás dando el primer paso para la solución. Y mirad, el primer paso, no solo para David, sino para todos nosotros, es confesar, es sacar a la luz, es dejar de guardar silencio y traer a la luz aquello que te está dañando tanto, para que al final, el resultado final, sea esa alegría que brota de la persona que se siente en paz con Dios y con el prójimo. Y eso es lo que yo quiero para ti en esta mañana. Que tú experimentes esa alegría, ese gozo que se experimenta cuando el Señor ha restaurado totalmente tu vida y ha restaurado también incluso parte de las cosas que se han roto en el camino. Porque desgraciadamente, cuando tomamos malas decisiones, rompemos muchas cosas por el camino. Pero el Señor, que es un Dios de restauración, lo que busca a través de la culpa no es hacernos sentir mal, no es la finalidad de Dios. Lo que busca Dios es restaurar nuestra vida, es restaurar tu vida, tu casa, tu familia, tu iglesia, su iglesia, es restaurarlo todo, todo, porque Él quiere hacer nuevas todas las cosas. Y Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida y quiere restaurarte totalmente. Así que yo te invito a que nos pongamos en pie. Inclinemos más que nuestra cabeza, inclinemos nuestro corazón, nuestra vida delante del Señor. Y que en esta mañana tú puedas llevar delante de Él tus cargas. Todo aquello que sin duda alguna te está pesando.
para que Dios alivie tu carga. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Quiero que en esta oración vayas al Señor, no vayas al pastor, vayas al Señor. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, dijo Jesús, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque es ligero, es liviano y vale la pena. Señor, en esta mañana queremos venir delante de tu presencia. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, cómo en el devenir de la vida a veces vamos cargando con cosas a nuestras espaldas que cada vez se vuelven más pesadas. Y se vuelven pesadas porque no hemos sido capaces de enfrentarlas, porque no hemos sido capaces de abordarlas, porque no hemos sido capaces de llevarlas delante de ti, de volcarlas delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Quizá porque sentimos vergüenza, quizá porque tengamos miedo, Señor, de llevarlas delante de ti. Pero sabemos, Señor, que no hay otra solución. Por ello, Señor, yo te ruego, Padre, que en esta mañana seamos capaces de abrir nuestro corazón delante de ti, de buscar en ti el descanso, buscar en ti, Señor, la restauración, buscar delante de ti, Señor, todo aquello que nos hace caminar mejor en la vida, para experimentar esa alegría que expresa este salmo, tanto al principio como al final, porque verdaderamente es feliz el hombre en el cual no hay engaño. Es feliz el hombre que ha confesado su pecado, su transgresión, su maldad delante de ti. Señor, ayúdanos a estar en paz contigo. Ayúdanos a experimentar tu restauración. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de restauración, a ser hombres y mujeres que tú utilices para que las vidas de aquellas personas que nos rodean también sean restauradas. Señor, porque tú quieres hacer nuevas todas las cosas. Y en ti, Señor, está esa nueva vida que tú ofreces a aquellos que con humildad acuden a tu presencia. Señor, obra tú en la vida de todos aquellos que estamos aquí en esta mañana, en la vida de todas aquellas personas que también nos están siguiendo a través de las redes sociales y nos están viendo a través de la pantalla. Señor, obra tú también en sus vidas. Padre, obra tú con poder, porque solo tú eres el Dios poderoso en quien se puede confiar, en quien hay salvación, en quien hay perdón, en quien hay restauración. Obra tú. Te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Permanecemos en pie y finalizamos este culto precisamente reconociendo que el Señor es el que restaura y hace nuevas todas las cosas. Que Él nos bendiga. Amén. Da la vida, es el único creador, es el único creador. Creo en aquel
tenemos esa confianza, tenemos la fe puesta en ti, Señor, de que tú tienes el poder para restaurar nuestra vida, para restaurar nuestras relaciones, para restaurar nuestra familia, nuestra iglesia. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias por esta mañana, por tu mensaje. Y te pedimos que tú bendigas tu iglesia, tú bendigas los amigos que nos visitan en esta mañana y que en esta semana, Señor, tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Bendice a cada una de las familias que hoy representamos aquí, Señor, y a aquellos que nos están viendo por Facebook o por otras redes, Señor, que tú los bendigas también, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.